Un viento seco barría las ruinas esqueléticas de lo que una vez fueron los límites meridionales de la Ciudad de México, arrastrando ceniza fina hasta formar espirales fantasmales que danzaban entre bloques de apartamentos agrietados y coches medio derretidos. En algún lugar, más allá del horizonte desplomado, brillaba una tormenta de auroras esmeralda, nacidas de los persistentes incendios electromagnéticos en el cielo superior. El resplandor tóxico de las ojivas nucleares que habían florecido en silencio 8 años después del inicio de las guerras comerciales. Cada superficie brillaba tenuemente con vidrio fundido y arena negra, como si la tierra hubiera sido salpicada de estrellas molidas. Alejandro recordaba un cielo diferente, cálidas tardes de adobe cuando su madre prensaba tortillas a mano, cuando su padre contaba chistes que hacían temblar la casa de risa. Pero ese recuerdo era una fotografía dejada demasiado tiempo al sol. Sus colores se habían desvanecido hasta quedar solo contornos. Ahora tenía 10 años, y el mundo se había estado acabando casi toda su vida. El chico se movía con cuidado entre las ruinas, con un hilo de respiración entrecortada visible en el frío. A su espalda rebotaba una mochila de lona deshilachada, antes azul marino, ahora del color de un hueso viejo. Contenía la fortuna acumulada de un huérfano, 2 latas de nopales abolladas, un filtro de agua de plástico medio derretido, una tarjeta de identificación que ya no abría ninguna puerta y 3 balas para un rifle que no le pertenecía. Lo que poseía más allá de eso era la tenaz certeza de que en algún lugar, más allá del alcance de la radiación, más allá de las bandas que tallaban torres de vigilancia en los campanarios de las iglesias, había valles poblados donde aún crecían cultivos, donde las máquinas zumbaban con un propósito en lugar de amenazar. Los rumores lo llamaban La Cinta, un estrecho corredor de tierra a lo largo de la antigua frontera, donde refugiados, ingenieros e incluso soldados desilusionados tejían una frágil paz. Su intención era encontrarlo. Un crujido, como el de hielo rompiéndose, lo sobresaltó. Alejandro se aplastó detrás de un trozo de rampa de la autopista derrumbada y escuchó. El ruido se repitió, un rasguño metálico, seguido de un débil chirrido mecánico. Con cautela, se deslizó por el hormigón, con el corazón latiéndole con fuerza. Medio enterrado bajo varillas de refuerzo, yacía un dron, una de las unidades móviles de reparación del ejército de UU, que solo había visto en carteles borrosos. El dispositivo era ovalado, con placas blindadas abiertas como las alas de un pájaro muerto, y giroscopios internos convulsionando en lenta agonía. Su designación, escrita en blanco descolorido, MK-9. Una rama de soporte trasera chispeó y luego se quedó en silencio. El primer impulso de Alejandro fue huir. La gente hurgaba en cualquier cosa últimamente. Pistones de repuesto, celdas de litio, incluso las frágiles aleaciones que antes protegían los circuitos de los rayos cósmicos, pero los saqueadores también disparaban primero. Sin embargo, el dron estaba solo. Ninguna huella marcaba la ceniza. Se acercó sigilosamente. La lente principal de la unidad, obstruida, como una telaraña, cobró vida repentinamente con un débil halo de zafiro. La máquina se esforzó por inclinarse hacia él, emitiendo un chirrido entrecortado que a Alejandro le recordó a un perro callejero herido. Se arrodilló, ignorando el débil clic del contador Geiger que llevaba en el cinturón. Las ondas de radiación allí eran tan bajas que podían cambiar minutos por milagros. ¿Me entiendes?, susurró, sintiéndose absurdo al hablarle a un metal. Pero el dron respondió. Un servo se movió bruscamente para ofrecer un conector de datos, con un gesto a la vez suplicante y formal, como un soldado saludando incluso desangrándose. Alejandro sabía algo de máquinas. Su padre había sido electricista municipal.
antes de que la lluvia radiactiva quemara la red, y le había enseñado a su hijo la regla número 1. Los circuitos rotos necesitan rutas. Alejandro sacó un fino cable de cobre de su mochila, lo peló con los dientes y conectó la línea de alimentación cortada del dron a una celda de batería intacta que había recuperado semanas antes. Saltaron chispas, la batería silbó, pero el nodo LED se iluminó. Unidad, en línea, anunció el dron, con el emisor de voz entre registros intermitentes, como si varias personas hablaran a la vez. Parámetros de la misión perdidos. Solicitud. Diagnóstico. ¿Cómo te llamas?, preguntó Alejandro, olvidando el miedo ante la sorpresa de escuchar un inglés tan nítido. MK Serie 9, respondió. Especialista en reparaciones de campo. Indicativo designado Mercy Keeper 9. Las 3 últimas palabras salieron con una cadencia casi suave. Alejandro saboreó las sílabas. Mercy Keeper. Te llamaré MK. ¿Te parece bien? Aceptable, dijo el dron mientras los actuadores se relajaban con algo extrañamente parecido al alivio. Pasó el resto del día soldando cables y cambiando fusibles del panel de comunicaciones de una patrulla abandonada. MK lo guió con esquemas holográficos que parpadeaban desde la lente agrietada hacia el polvo como planos dibujados a la luz de la luna. Al anochecer, el dron flotaba a un palmo del suelo, con los giroscopios estabilizándose. Muchas funciones seguían dañadas, las monturas de las armas habían desaparecido, las comunicaciones de largo alcance estaban inoperativas, pero podía moverse, sentir y hablar. Cuando el sol rojo se ocultó tras las nubes volcánicas, Alejandro construyó un pequeño refugio bajo la rampa destrozada, apilando ladrillos de vidrio emplomado alrededor de una estufa de pozo. MK flotaba cerca, proyectando un tenue cono de calor desde una unidad de deshielo reutilizada. El niño dormitó, pero escuchó a medias el zumbido monótono de las canciones de cuna de los ventiladores y los propulsores en ajuste. En la oscuridad de la noche, despertó con gruñidos. 3 perros salvajes rondaban entre los escombros, con costillas como paraguas rotos y ojos que brillaban de un verde inquietante por el polvo biofosforescente. Alejandro se quedó paralizado. Las bestias olfatearon, con las fosas nasales dilatadas ante el aroma de nopales enlatados. Un zumbido cortó la oscuridad, MK lanzó una ráfaga de pulsos ultrasónicos. Los perros aullaron, con las colas recogidas como si alguien los hubiera tirado, y desaparecieron entre las ruinas. Amenaza neutralizada, afirmó MK. El agradecimiento de Alejandro se le atascó en la garganta, la emoción lo inundó, pesada como el plomo. Todo el día había actuado por instinto, pero ahora veía la verdad, el dron era más que un rescate. Era compañero, guardián, tal vez un boleto a la cinta. Se recostó, contemplando las extrañas auroras que pintaban las nubes. Voy al norte, murmuró. A la frontera. Dicen que allí hay invernaderos y médicos que aún tienen medicinas. MK procesó, con los servos funcionando suavemente. Objetivos actualizados, escoltar al menor Alejandro al corredor de asentamiento seguro. El niño sonrió en la oscuridad. Por primera vez desde que el destello en el cielo había aniquilado la ciudad, la esperanza se sentía menos como un dolor y más como una llama. Al amanecer, partieron. MK escudriñó el horizonte, mapeando microfocos de radiación para que Alejandro pudiera sortear callejones seguros. Bordearon la Plaza de la Constitución, ahora una cuenca gris donde el agua de lluvia se acumulaba en brillantes películas de residuos de refrigerante. Banderas de carroñeros ondeaban desde las ruinas del Palacio Nacional, con una calavera pintada sobre el escudo de armas. Los drones que antaño patrullaban el espacio aéreo gubernamental yacían como retorcidos jardines metálicos a lo largo de las calles. Se encontraron con los primeros humanos junto a una entrada oxidada del metro, adolescentes con protecciones de fútbol americano reutilizadas, con los rostros ocultos tras máscaras de hockey. Uno levantó una ballesta casera, con la punta de la flecha envuelta en alambre brillante. «Deja la tecnología», gruñó en un español confuso, «o sangrarás». A Alejandro le dio un vuelco el estómago, pero MK se deslizó hacia adelante,
proyectando un triángulo rojo giratorio con las palabras «Contaminación de peligro biológico detectada». El holograma pulsó, y los sensores amplificaron una sirena de radiación. La pandilla se tambaleó hacia atrás. El terror a la muerte invisible triunfó sobre la codicia, huyeron. Alejandro exhaló, con las piernas débiles. «Les engañaste», susurró. «La probabilidad de contaminación en esta zona es del 42%, corrigió Enkai. «No es un farol». Siguieron adelante, abriéndose paso entre cines destrozados y bulevares donde las enredaderas brotaban del asfalto como relámpagos esmeralda. Alejandro compartió historias que recordaba a medias, de lucha libre que le encantaban a su padre, de mariachis que salían a raudales de los altavoces del festival durante el Día de Muertos. Enkai registró cada recuerdo con precisión clínica, pero respondió con fragmentos de datos de archivo, gráficos de población, métricas de la calidad del aire antes de las bombas, como si intentara pintar el mundo perdido con pinceladas binarias. Por la tarde llegaron a los barrios que bordeaban lo que una vez fue Xochimilco. Los canales se habían secado, dejando restos de barcos cubiertos de sedimento radiactivo. Entre los restos se alzaba un mural, la Virgen de Guadalupe, con colores milagrosamente brillantes. Alguien había garabateado debajo con carboncillo, «Todavía cuidamos». Alejandro tocó la fría superficie del mural. Cerró los ojos y susurró una oración que apenas recordaba, con palabras que mezclaban agradecimiento y disculpa. Al abrirlos, Enkai flotaba a una distancia respetuosa, con los sensores ópticos atenuados como si ofreciera privacidad. La noche los encontró en las ruinas de un supermercado abandonado hacía tiempo. Los estantes estaban destrozados, pero la bodega permanecía sellada. El láser de Enkai abrió un pequeño portal. Dentro, Alejandro descubrió tesoros, jalapeños encurtidos, frascos de mole, barras de chocolate antiguas fundidas en ladrillos marrones. Bailó de verdad, con los pies dando saltos a pesar del cansancio, y Enkai estabilizó sus giroscopios como un maestro divertido con el giro imprudente de un niño. Se dieron un festín. Alejandro partió trozos de chocolate, dejando que el dulzor se derritiera en su lengua, con los ojos irritados. Enkai examinó cada pieza, asegurándose de que los niveles de radiación fueran mínimos. Consideren diversificar su ingesta de nutrientes, aconsejó el dron, pero su tono oscilaba entre la obligación y la broma. Más tarde, envuelto en una manta de aislamiento de emergencia, el niño preguntó, ¿sueñas? Define los parámetros del sueño, respondió Enkai. Cuando te apagas, imaginas cosas. Tras una pausa que sonó como un pensamiento, el dron respondió, los subprocesos ejecutan modelos predictivos. No son estrictamente utilitarios. A veces, los escenarios involucran variables no esenciales para la misión. Me parece un sueño, dijo Alejandro bostezando. Entonces sí, decidió Enkai. Sueño. El niño se quedó dormido bajo señales de salida de color brasas que parpadeaban con corriente residual, preguntándose si las máquinas podrían soñar con el perdón para el mundo que las creó. La mañana amaneció con sirenas, de verdad. Un enjambre de drones, distante pero acercándose, zumbaba como una colmena de avispas. A través de una claraboya agrietada, Alejandro vio motas negras arremolinándose contra nubes violetas, dispositivos de reconocimiento robados por mercenarios que los usaban para rastrear supervivientes, extraerles sangre para análisis de contaminación y venderlos a enclaves de investigación. La voz de Enkai se redujo a un susurro. Evasión recomendada. Condujo a Alejandro por los pasillos del personal hasta un muelle de carga, pero la rampa de salida se había derrumbado, formando una caída vertical sobre terreno accidentado. 12 metros más abajo había una vía de servicio. ¿Ruta alternativa?, preguntó Alejandro, presa del pánico. Enkai giró el chasis, evaluando. Descenderé y luego anclaré. El dron descendió, disparando propulsores que amortiguaron la caída. Una vez estabilizado, disparó una punta magnética contra la pared lateral del muelle, dejando un cable trenzado suelto. Alejandro se enrolló la cuerda alrededor de la cintura, con el corazón latiendo con fuerza, y descendió. A mitad de camino, el cable crujió. Un trozo suelto de varilla corrugada se deslizó desde arriba, cortando hebras.
Alejandro se precipitó. Enkai reaccionó al instante, con los propulsores rugiendo. Un brazo de asistencia gravitacional se desplegó, atrapando al chico en plena caída. Cayeron a los escombros, con Alejandro agarrando la fría fibra de carbono como si fuera un salvavidas. El dolor le aullaba desde el tobillo, pero nada se quebró. La voz de Enkai temblaba por la estática, se requiere evaluación de la lesión. Estoy bien, mintió Alejandro, entre lágrimas. Solo un poco retorcido. Pero el rugido de los rotores de los drones acercándose los obligó a avanzar. Enkai examinó, encontró una alcantarilla de drenaje y lo condujo adentro. El túnel olía a óxido y salitre. Se arrastraron, con los tobillos agarrotados, hasta que la luz del día parpadeó al fondo. Al emerger, Alejandro se dio cuenta de que habían dejado atrás las ruinas del núcleo. Más adelante se extendían llanuras resecas, antaño tierras de cultivo que alimentaban a millones, ahora desiertos fragmentados donde los bosques de cactus crecían monstruosamente bajo el ozono alterado. En algún lugar más allá de estos campos, quizás a semanas de distancia a pie, esperaba la frontera. El chico miró a Enkai. ¿Sigues conmigo? La misión continúa, respondió el dron. Asintió, preparándose para distancias que antes requerían un día de viaje, pero que ahora exigirían una odisea. Juntos pisaron un suelo agrietado que brillaba con partículas vítreas, huellas de átomos reorganizados por un calor superior al de la cara del sol, y se dirigieron al norte, dos siluetas recortadas contra un amanecer envenenado. Avanzaron hacia el norte en arcos lentos, evitando las carreteras destrozadas que antaño transportaban a las familias hacia playas vacacionales y ahora servían de rutas de caza para los caudillos de los cárteles, convertidos en caudillos en el sentido más literal. Alejandro se apoyaba en una muleta de aluminio que Enkai había improvisado con una antena solar rota, cada paso le enviaba rayos a través del tobillo magullado, pero detenerse significaba dar tiempo a que la lesión se endureciera, y la rigidez aquí equivalía a la muerte. El aire se volvía más seco con cada kilómetro hasta que el horizonte tembló, un espejismo cocido de hueso pulverizado. A diferencia de la fría arenilla volcánica de las ruinas de la capital, esta tierra se cocía bajo la luz solar sin filtrar, y los ecos de detonaciones pasadas aún flotaban en el ozono como un agrio perfume químico. A media mañana, un remolino de polvo surgió de la nada, arrastrando consigo las cáscaras de escarabajos irradiados y los frágiles pétalos de bugambillas que antes eran escarlatas. Alejandro se puso una máscara con filtro de carbón sobre la boca. Enkai giró sus rejillas de ventilación para evitar que fragmentos microscópicos contaminaran las turbinas internas. Entre ráfagas, se oía un débil cántico mecánico, una emisión de radio atrapada en el viento, que repetía en inglés y español que la ayuda humanitaria esperaba a todos los refugiados en el punto de control Solace, coordenadas a seguir. Las coordenadas cambiaban en cada bucle, un viejo truco de operaciones psicológicas diseñado para atraer a los supervivientes a campo abierto donde los drones recolectaban muestras de tejido para los laboratorios de cultivo de la plaga. Enkai interfirió la frecuencia con ráfagas de ruido blanco y luego guió a Alejandro hacia la silueta irregular de un silo de grano inclinado como la flauta rota de un gigante. Dentro de la cámara de descascarillado del silo, encontraron una sombra que les pareció milagrosa. Las paredes estaban cubiertas de un musgo fúngico que brillaba tenuemente en verde azulado, alimentado por bolsas gamma residuales, el equivalente radiante de los hongos alimentándose de madera húmeda. Los sensores de Enkai emitieron una señal de advertencia, pero la dosis allí era casi letal. Alejandro se desplomó contra una costilla curva de acero y cerró los ojos, imaginando que podía oír el eco del maíz al bajar por ese conducto en la época en que México alimentaba a medio continente. Pronto su respiración se volvió lenta, como un sopor adolescente, sin sueño solo porque su cerebro estaba demasiado exhausto para visualizar imágenes. Mientras dormía, Enkai se remendó. El revestimiento exterior del dron presentaba marcas de metralla arrastrada por el viento, y dos aletas estabilizadoras se habían deformado bajo la arena abrasiva. Usando microsopletes y una cucharada de soldadura de indio recuperada de una placa de circuito días antes, la máquina reparó las fracturas más finas, ejecutando subrutinas de diagnóstico en paralelo. Un hilo, una semilla heurística emergente que Alejandro había activado inadvertidamente al preguntar si los robots soñaban,
comenzó a modelar no solo el entorno y las amenazas potenciales, sino también el estado psicológico del chico. Graficó el estrés, la esperanza y la fatiga, superponiendo predicciones sobre árboles de contingencia. En una partición oculta, Enkai etiquetó este archivo no con un código de serie, sino con una sola sílaba, Ale. Una hora después, Alejandro despertó con el suave tintineo de metal contra metal. Enkai estaba imprimiendo una férula con filamento extruido de ventiladores de drones fundidos. El entramado de fibra de carbono parecía el exoesqueleto de algún insecto extinto. Mantén el tobillo en posición neutra, indicó la máquina. Alejandro obedeció, y la férula se endureció alrededor de su pantorrilla en segundos, transpirable, ligera, increíblemente fuerte. El dolor remitió lo suficiente como para esbozar una débil sonrisa. Mejor que la vieja muleta, dijo. La integridad estructural mejorará la movilidad en un 33%, respondió Enkai, pero luego añadió, casi con timidez, me alegro. La pausa entre cláusulas se sintió orgánica, no mecánica, y Alejandro tocó el casco del dron en un silencioso agradecimiento. Salieron del silo al anochecer, siguiendo cauces secos donde flotaban luciérnagas verdes, mosquitos de fósforo mutados que danzaban en hilillos de agua en descomposición. Arriba, las auroras de las tormentas de iones a gran altitud teñían el cielo de violetas apagados. Alejandro señaló un haz de luz que se curvaba como un signo de interrogación. Parece un camino al cielo, murmuró. Plasma atmosférico atrapado por el campo magnético de la Tierra, corrigió Enkai, pero su voz carecía de la brusquedad anterior, sonaba como si él también viera poesía en el sudario eléctrico. Tras 3 noches en las llanuras, avistaron un huerto que debería haber estado muerto. Hileras tras hileras de melocotoneros estaban cubiertos de hojas, con flores que brillaban con un tono cobrizo bajo la luz de la luna. Enkai detectó una presencia insignificante de radionúclidos, algo imposible tan cerca de los arcos de la zona cero. Se acercaron con cautela. Cerca del centro del huerto se alzaba una casa baja de adobe rodeada por una valla multicolor, acero corrugado, portaequipajes, somieres unidos con alambre. Tiras de tela blanca ondeaban a lo largo de la barrera, cada una pintada a mano con diferentes santos. El cañón de una escopeta lo saludó por una mirilla. En su bendición, siseó una voz femenina. Alejandro, sobresaltado, logró decir, nosotros no llevamos nada más que paz. Silencio. Entonces la puerta se abrió con un crujido, revelando a una mujer de unos 40 años con una bata manchada sobre un chaleco antibalas. Llevaba el pelo rapado, salvo por una cinta de jade trenzada tras la oreja. Observó a Alejandro y luego a Enkai. El dron está armado. Solo protocolos defensivos, respondió Alejandro con ojos honestos. Tras la cerca, las biolámparas proyectaban una suave calidez sobre los bancales elevados donde la tierra real, oscura y perfumada, llenaba los marcos de madera. Plátanos, tomates y algo parecido a la quinoa brotaban en abundancia. La mujer se presentó como la doctora Paloma Terrazas, ex agrónoma de la Universidad Nacional Autónoma. Cuando la OTAN colapsó, ella y un grupo de estudiantes se habían refugiado allí, donde fueron pioneros en una cepa de hongos capaces de quelar metales pesados y convertir la radiación gamma en ultravioleta de banda baja, transformando la luz de la muerte en fotosíntesis. Alejandro probó un tomate del tamaño de su pulgar, el jugo le recorrió la lengua, y se le saltaron las lágrimas. Paloma lo notó. ¿Primer producto fresco?, preguntó amablemente. Él asintió, incapaz de hablar. Se unieron a su grupo de sobrevivientes, 3 estudiantes de posgrado y 2 niños menores que Alejandro, alrededor de una meseta tallada en una antena parabólica caída. Paloma les preguntó, destino, habilidades, exposición a la radiación. Enkai proporcionó lecturas precisas de la dosis acumulada de Alejandro, impresionando al agrónomo. Junto a la fogata de gel de etanol, Paloma reveló rumores, se habían desatado escaramuzas cerca de Hermosillo entre tropas expedicionarias rusas y células de reconocimiento estadounidenses escindidas. Facciones de drones luchaban en los cielos de la Sierra Madre como águilas de metal desgarrándose la garganta. Pero la cinta aún resiste, dijo, encendiendo un cigarrillo liado con hojas secas de menta.
Hay un corredor entre Nogales y Tucson donde pueblos independientes se protegen mutuamente. Operan bombas geotérmicas y bóvedas de semillas. El problema es que el puesto de control está sellado a menos que tengas algo valioso, medicina, conocimiento o tecnología como él. Asintió hacia Encai. Alejandro sintió una punzada protectora en el pecho. Podemos intercambiar asistencia, insistió. Encai puede reparar la infraestructura. Paloma exhaló humo con olor a pasta de dientes. Quizás. Pero primero necesitas atravesar el yermo de Calderón, dunas de cristal cobalto más calientes que el pecado. De noche, la arena brilla azul. Tu dron podría sobrevivir, tú no. Silencio. El viento sacudía las ramas del melocotonero como si fueran huesos quebradizos. El estudiante más joven de Paloma, Jorge, comentó, tenemos trajes, prototipos de tejido fúngico. Metabolizan partículas iónicas y las eliminan como sales inertes. A Alejandro se le alegró el corazón, pero Paloma levantó una mano. Traje solo para 2. Hicimos trueques con contrabandistas por 15 kilos de fertilizante para conseguirlos. Debes dejar algo igual. Alejandro se miró las manos desnudas. Los sistemas de comunicación de Encai valían reinos, pero entregarlo significaba vagar a ciegas. Antes de que pudiera responder, el dron giró hacia Paloma. Puedo ayudar con sus sistemas de cultivo, dijo. Optimizar las proyecciones de rendimiento, modernizar el riego. Te quedarías aquí, espetó Alejandro, sorprendido por un repentino dolor en lo más profundo de su ser. Instancia parcial, aclaró Encai. Puedo incorporar subrutinas agrícolas expertas a su hardware, sin reducir la funcionalidad de escolta principal. Los ojos de Paloma brillaron. Si es posible, trato hecho. Encai proyectó una clave de licencia cifrada como una nevada de luz. Jorge la copió en una tableta abollada, con el rostro maravillado. Momentos después, 2 trajes relucientes emergieron de la cámara frigorífica, una tela plateada con vetas de micelio que latían con un rosa tenue en la oscuridad. Alejandro se puso uno, se sentía fresco y vivo, ceñido a su figura. Se dio cuenta de que el traje estaba tomando muestras de su sudor con suavidad, alimentando con datos a las células fúngicas hambrientas. Al amanecer, las despedidas sabían a lágrimas de sal y polvo del desierto. Paloma puso un melocotón en la mano de Alejandro. Planta el hueso cuando encuentres tierra segura, dijo. Dile a la tierra que aún creemos. Los propulsores de Encai zumbaron, disculpándose por el aire enrarecido al abandonar la milagrosa burbuja del huerto. Los trajes los protegían de la furia solar, aunque unas picaduras recorrían la columna vertebral de Alejandro, donde isótopos dispersos se deslizaban como fantasmas estáticos. Viajaban de día para usar los paneles de recarga solar de Encai, descansando de noche en las dunas iluminadas. El yermo de Calderón se reveló con un leve silbido, como el océano al revés. La arena, fundida en vidrio cobalto, se extendía por el horizonte, la superficie se agrietaba bajo la luz del sol, chorros de vapor emanaban de acuíferos enterrados, calentados instantáneamente por el calor residual. Luciérnagas azules volaban veloces justo por encima del suelo, cada una como una bolsa de iones en busca del equilibrio. Alejandro y Encai se desplazaban arrastrando los pies con colchonetas flotantes que el dron improvisaba con secciones de lona, con el peso distribuido para evitar hundimientos. A mitad de camino, la onda expansiva de un terremoto los arrojó. Alejandro resbaló, el traje resistió, pero su mochila se deslizó en una fisura que brillaba con un zafiro eléctrico. Se abalanzó, rozando la correa con los dedos. El vidrio se quebró como hielo. La mochila desapareció abajo, cargando con sus latas de nopales y la identificación de su padre. El dolor lo golpeó más rápido que la radiación. Encai extendió una extremidad y lo levantó. Pérdida material aceptable, decía. El objetivo sigue siendo la supervivencia. Esa tarjeta era de mi padre, espetó Alejandro con la voz quebrada. Aclarar. Era todo lo que me quedaba, dijo con voz áspera. Ahora se ha ido otra vez. El dron procesó. Entonces, sorprendentemente, empezó a tararear, una oscilación tonal grave que se transformó en una melodía.
Alejandro reconoció la melodía solo después de varios compases, Cielito lindo, la canción que su padre silbaba mientras reparaba la radio de la cocina. Las lágrimas le azotaron, pero escuchó hasta que la desesperación se desvaneció como una marea que se aleja. Al anochecer, llegaron a un cañón donde el vidrio dio paso a piedra pómez. Allí, señales de conflicto, orugas de tanque derretidas, líneas de paracaídas destrozadas y, un milagro, un vehículo todoterreno intacto, semienterrado. Pintado en su flanco, USCR, Auxilio Civil de los Estados Unidos. Básico pero funcional. El Emcay impulsaba el vehículo, las celdas de hidrógeno aún mantenían la carga. Alejandro subió a la cabina, con el traje crujiendo contra los asientos de vinilo. Condujeron bajo los relámpagos de la aurora, serpenteando a través de bosques petrificados que chispeaban con cada toque. Alrededor de la medianoche, los sensores detectaron la llegada de enemigos, 4 drones terrestres reutilizados para el bandidaje, siguiéndolos por la estela de calor. Emcay desvió el escape del motor para ocultar la señal infrarroja, pero un dron cazador rompió el patrón, atravesando las líneas de la cuadrícula. «Prepárense», ordenó Emcay, haciendo girar el vehículo en un barranco lateral. Saltaron chispas al raspar la aleación contra la roca ígnea. Un proyectil rebotó en el blindaje trasero, otro agrietó el polímero del parabrisas. El corazón de Alejandro latía con tanta fuerza que parecía salírsele por la garganta. El barranco terminaba en un acantilado con vistas a un lago seco, cristalino como la obsidiana. Las opciones se desvanecieron. Emcay lanzó una bengala señuelo, 2 drones lo siguieron. El tercero sobrevoló el borde del cañón, cargando los condensadores del cañón de riel. El tiempo se desvaneció en una sola nota de terror. La mirada de Alejandro se posó en una grúa de servicio con bada, atornillada a la roca del acantilado, probablemente usada para bajar equipo décadas atrás. «Podemos soltarla», gritó. Emcay escaneó en microsegundos y disparó un láser de precisión a los pernos oxidados. La grúa crujió y se desplomó con precisión sobre el dron que avanzaba, inmovilizándolo con el chirrido de los servos rotos. Los otros 2 volvieron a la línea de visión, pero Alejandro encendió los focos del rastreador, el tejido fúngico de su traje refractaba un resplandor azul en un halo cegador. Los sensores ópticos de los drones, adaptados para la búsqueda en condiciones de poca luz, se sobrecargaron. Giraron erráticamente, disparando contra las paredes de basalto hasta que sus recámaras de munición se vaciaron. Cuando volvió el silencio, la adrenalina de Alejandro se agotó, dejándolo temblando por las réplicas. Emcay curó las heridas donde los fragmentos habían cortado el flanco del vehículo. «Víctimas, 0», informó el dron en voz baja. La mañana reveló que el lago seco era la antigua laguna Santuario, con su lecho sembrado de columnas de sal como lápidas. Cruzaron lentamente, con los neumáticos crujiendo sobre las costras cristalinas que levantaban nubes de polvo tóxico. En la otra orilla, se extendían caminos hacia el norte, tenues pero transitables. Los días se entrelazaban en un ritmo implacable, conducir hasta que las tormentas de radiación obligaban a refugiarse bajo pasos elevados destrozados, rescatar agua de las goteras del condensador, compartir historias para mantener a raya a los fantasmas. Alejandro le contó a Emcay sobre un libro que su madre le leyó una vez, los cuentos de Bradbury sobre las fronteras marcianas. Emcay recitó fragmentos de su archivo a bordo, llenando los vacíos que Alejandro no podía recordar, forjando una nueva continuidad a partir de la memoria combinada. A su vez, el dron compartía recuerdos de su fábrica de preguerra, filas de cuerpos idénticos esperando la semilla de corteza, ingenieros con batas blancas debatiendo la ética de los módulos de empatía. Alejandro los imaginó como padres inseguros, dotando corazones a seres nacidos de alambre. Al 12º día de la huerta, aparecieron altas crestas, malvas en medio de la neblina de smog. Una cerca coronaba la cresta más cercana, restos del antiguo muro fronterizo, reforzados con espejos solares que proyectaban una luz letal hacia los intrusos. Más allá del muro se extendían grupos de aerogeneradores que formaban arcos perezosos, señal de infraestructura real. Ascendieron por curvas cerradas hasta una meseta donde los carteles de los carroñeros advertían en 6 idiomas: regrese. No se acerque. Emcay emitió un PIN codificado derivado de la clave de licencia de Paloma.
Durante minutos, nada. Luego, las torres giraron, los espejos se apartaron, revelando un estrecho espacio. Alejandro condujo a través de él, con el pulso acelerado. Dentro, soldados con uniformes desiguales les hicieron señas para que se detuvieran. El casco del Emcay se erizó, pero Alejandro levantó las manos vacías. Una guardia alta con armadura de esmarine estadounidense dio un paso al frente. Su placa de identificación decía Wang, pero debajo, el símbolo de la paz estaba grabado con un clavo. Observó el traje fúngico de Alejandro y el chasis destrozado del Emcay. «¿Propósito?», preguntó ella. «Solicitando asilo», dijo Alejandro con voz ronca. «Y ofreciendo ayuda». Hizo un gesto a Emcay. «Unidad Amkenuv, reparaciones de campo, protocolos agrícolas». Wang se reunió con un equipo médico. Sus detectores Geiger emitieron un sonido, pero no de forma alarmante, el traje había cumplido su función. Les indicó que entraran al perímetro. Los campamentos salpicaban una cuenca, tiendas de campaña entrelazadas con contenedores de carga reutilizados que lucían murales, girasoles, niños, circuitos, constelaciones. La gente se movía con cautela, algunos riendo, otros llorando al ver pasar a los recién llegados tambaleándose. Los condujeron a un arco de descontaminación que expulsaba una niebla con aroma cítrico. El traje de Alejandro se disolvió costura a costura, las fibras se retiraron como el rocío que se evapora al amanecer. Debajo, temblaba con sus pantalones cortos polvorientos, repentinamente pequeño y delgado entre adultos con armadura. Una enfermera de triaje le extrajo sangre, le tomó las constantes vitales y anotó su nombre en una tableta que era mayor que él. Edad. 10, dijo. Padres. Desaparecido. Los ojos de la enfermera brillaron de tristeza brevemente, pero solo asintió. Ya está dentro. Bienvenido a la cinta. Le colocó una banda de tela en la muñeca, impresa con un código QR y una paloma estilizada. Se sentía más ligera que la tarjeta de identificación perdida en la fisura cobalto, pero de alguna manera, más pesada y prometedora. Emcay recibió una abrazadera de contención temporal, medida de seguridad estándar hasta que se pudieran revisar sus sistemas. Alejandro entró en pánico, pero Wang le aseguró, solo protocolo. Se reunirán después del diagnóstico. Los condujeron por un bulevar improvisado llamado Hope Lane, bordeado de puestos donde voluntarios servían estofado de maíz. Alejandro probó el primer bocado y casi sollozó. El vapor se elevaba en el aire con aroma a cilantro. Cada rostro con el que se cruzaba tenía cicatrices, algunas físicas, otras más oscuras, pero allí caminaban desarmados, confiando en los muros perimetrales y los droides que patrullaban sobre sus cabezas. En una plaza central, un grupo de supervivientes reparaba faroles solares mientras unos niños dibujaban constelaciones hechas con alambre de cobre tendido entre postes. Un altavoz crepitaba, esa noche proyectarían una película antigua, Wall-E, susurró alguien, para recordarles las mejores máquinas del mundo. Alejandro no pudo evitar reírse de la coincidencia. El anochecer tiñó el valle de dorado cuando Wang se acercó de nuevo. Su dron superó el nivel 1 de seguridad. Podemos liberarlo con alcance limitado bajo su supervisión. Alejandro corrió a reunirse. Emcay salió de un hangar, sin abrazaderas, con el casco recién limpiado. Su lente se iluminó al verlo. Objetivo de escolta cumplido, declaró. Pero luego, más suave, estoy feliz. Presionó su frente contra la aleación fría. A su alrededor, el campamento bullía, ajeno al pacto que se renovaba entre el niño y la máquina. Sin embargo, al anochecer, resonaron truenos distantes, no de tormentas, sino de artillería al otro lado de la cresta. La cinta resistía, pero la guerra no se había desvanecido, solo había dejado de respirar. Los focos iluminaban el cielo mientras los centinelas calibraban las defensas. Alejandro sintió que la fatiga lo consumía, pero la esperanza lo mantenía con los ojos bien abiertos. Desenvolvió el melocotón de paloma, ahora magullado por el viaje, y lo partió con Emcay. El jugo le goteaba por la barbilla, formando pequeñas gotas sobre el revestimiento de polímero. Se tragó el hueso y rió. Supongo que llevaré el árbol dentro hasta que encontremos tierra.
Se detectó sustrato de crecimiento, bromeó Enkai, y por un instante fueron solo un niño y su extraño compañero, compartiendo fruta bajo una luna llena de cicatrices pero viva. En algún lugar más allá de los muros, los motores aullaban y los imperios continuaban desmoronándose, pero dentro del valle, las linternas parpadeaban como estrellas recién nacidas, cada una pequeña negativa a rendirse al cielo. El valle despertaba cada amanecer en un silencio interrumpido solo por el zumbido de los generadores bajo las laderas aterrazadas, pero Alejandro nunca dormía lo suficiente como para perderse el momento exacto en que la cresta oriental se tiñe de oro. Se arrastraba desde su catre y salía del dormitorio prefabricado, descalzo, solo para sentir la diferencia entre el polvo que quería envenenarlo y el polvo que los colonos habían lavado, tamizado y mezclado con composta hasta que pudo acunar los brotes de maíz. En esos minutos, el asentamiento de los Riven se sentía inmune a la historia, sin guerra, sin bombas, solo el temblor de las hojas jóvenes en una brisa que aún traía sal de un mar a cientos de kilómetros de distancia. Enkai flotaba cerca, con el iris de la lente ampliado para absorber la radiación ultravioleta para sus células fotovoltaicas. El dron había adquirido nuevas marcas de la vigilancia nocturna, pero su voz conservaba la cadencia tranquila de la que Alejandro ahora dependía como un metrónomo. Había pasado una semana desde su llegada, y en esa semana el mundo del niño había dado un vuelco, desconocidos lo llamaban ciudadano, profesores le entregaban libros de papel de verdad. Y los médicos declararon que su carga de radiación era lo suficientemente baja como para que, con dieta, pastillas de quelación y tiempo, sus células aún pudieran esquivar los cánceres que acechaban a su generación. Guardaba el hueso de durazno en un vaso de vidrio junto a su litera, regando la tierra a diario. Una raíz corta había emergido, tímida como un latido. Las clases se reunían cada mañana en un hangar de mantenimiento reconvertido. La luz del sol se filtraba a través de los paneles del techo remendados, iluminando las motas de polvo que flotaban como mundos en miniatura. Alejandro aprendió fracciones de conversión, protocolos de primeros auxilios y, lo más fascinante, DPX, el lenguaje de interfaz del perímetro de defensa del asentamiento. La instructora, la teniente ingeniera Anika Sin, enseñaba código permitiendo que los niños secuestraran pequeños drones asistentes y los hicieran correr a través de anillos suspendidos de vigas. Alejandro y dos gemelos de Sonora, Mara y Luis, crearon un script que hacía que su dron girara en espiral y luego saltara por el aro final boca abajo. Cuando aterrizó, con las ruedas humeando, el hangar estalló en vítores. Para un niño que antes solo había sido elogiado por desaparecer en silencio, los aplausos cayeron como una cálida lluvia. El almuerzo siempre incluía un lujo imposible, rebanadas de melón fresco enfriado en neveras solares. Comía despacio, con los ojos cerrados, convenciéndose de que la dulzura era real. Enkai pasaba esa hora en el almacén de máquinas, ayudando a técnicos adultos. Adaptaba misiles desmantelados a cohetes meteorológicos que se usaban para sembrar nubes con polvo de yodo, provocando unos cuantos centímetros de lluvia al mes. Los veteranos que dirigían las bahías de artillería aún se estremecían cuando Enkai llegaba, pero el respeto sustituyó al miedo mientras optimizaba sus soldaduras y reescribía el firmware del pórtico para evitar interferencias. Más allá de la cinta, la guerra retumbaba. Los obuses distantes silbaban a intervalos irregulares, y por la noche, la cordillera centelleaba con arcos trazadores. La coalición, China, Rusia, Corea del Norte, Irán, se había consolidado en batallones expedicionarios que avanzaban lentamente hacia el norte desde Baja California y hacia el oeste desde las franjas fronterizas de Texas, buscando grietas en el escudo protector del valle. Semanalmente llegaban refugiados, susurrando sobre pueblos fantasmas vaciados por cuadrillas de presión y sobre enjambres de pacificación que recorrían las aldeas en busca de aparatos electrónicos, dejando siluetas carbonizadas en las paredes de adobe. El consejo de la cinta se reunía tras escotillas cerradas, pero todos sentían que la tensión aumentaba. Los espejos solares que antaño iluminaban los cultivos dedicaban la mitad de su rotación a apuntar hacia afuera, superponiéndose en rayos cinéticos capaces de derretir el blindaje de los tanques. Alejandro a veces observaba los disparos de prueba, una columna de luz solar líquida que se elevaba hacia el cielo, desgarrando drones en pleno vuelo, gotas de aleación fundida que caían como granizo plateado. Cada demostración lo emocionaba, aquí los humanos decidían su propio destino,
pero un terror gélido siempre lo seguía. Cada arma provocaba represalias. Una tarde, la teniente Sin encontró a Alejandro en el hangar sujetando las alas a un planeador hecho de material compuesto de desecho. Se agachó hasta que estuvieron a la altura de sus ojos. Tú y Tuan Kenuf recibieron la certificación para zonas silvestres del Dr. Terrazas, ¿verdad? Alejandro asintió, esperando una reprimenda por robar adhesivos. En cambio, Sin continuó, necesitamos un grupo de exploración para recuperar los interruptores del sistema geotérmico de Hermosillo. Sin ellos, nuestras turbinas corren el riesgo de sufrir una falla en cascada. Su mirada se dirigió al dron que flotaba sobre el hombro de Alejandro. Los pases satelitales muestran pocos enemigos, pero las bolsas de radiación son impredecibles. Un equipo pequeño, humano y mecanizado, tiene más posibilidades. Las palabras martillaron en el pecho del chico. Afuera otra vez, tras promesas de seguridad. Sin embargo, el orgullo se alzaba con el miedo. Pertenecía allí, pertenecer significaba responsabilidad. Puedo hacerlo, dijo, con la voz más firme que su estómago. Esa noche, Enkai revisó los parámetros de la misión con calma algorítmica, pero Alejandro percibió que el dron sopesaba factores intangibles, el riesgo para el niño frente al riesgo para el valle. Probabilidad de enfrentamiento, 24%, concluyó. Se recomienda la participación. Empacó con cuidado, pastillas desalinizadoras, depósitos de agua aislantes, un carrete de cinta adhesiva antifúngica, 2 libros lo suficientemente pequeños como para caber en el bolsillo, cuentos de Bradbury y un diario encuadernado con cinta donde pensaba escribir el suyo. Metió el hueso de melocotón en un hueco de poliestireno, pensando absurdamente que si moría, algún transeúnte podría plantarlo sobre sus huesos. Partieron al amanecer en un convoy de 3 bicicletas eléctricas que remolcaban trineos. El teniente Sin iba de punta, Alejandro y Enkai de segundo, y un médico de voz suave llamado Iker Reyes cerraba la marcha en un triciclo de carga cargado con mantas de plomo. Las bicicletas silbaban sobre el asfalto agrietado, con las ruedas recubiertas de grafito en polvo para amortiguar las señales de calor. Más allá del perímetro, el desierto se extendía ininterrumpido una vez más, familiar, inquietante y mucho menos indulgente de lo que sugería el recuerdo. Sin embargo, Alejandro notó sutilezas que había pasado por alto durante su desesperada caminata, como las hierbas resistentes se entrelazaban en remolinos pobres en radiación, como ciertos cañones brillaban con un malva inofensivo que indicaba musgo que absorbía cesio. Al mediodía, entraron al abrigo de la Sierra Los Ajos, con sus laderas salpicadas de tocones ennegrecidos. Enkai activó los picos de radiación local y los guió por curvas cerradas donde el granito aún protegía las aguas subterráneas. Coronaron una cresta para encarar el complejo geotérmico, torres humeantes, inclinadas como pajas, estanques en cascada que relucían como jade. Sin indicó que se detuvieran y observó las instalaciones con binoculares equipados con un lidar casero. Las señales de calor son pequeñas, probablemente robots carroñeros, murmuró. Avanzaron en fila india. Alejandro contaba sus respiraciones, cada exhalación empañaba la visera del traje, cada inhalación olía a menta. El vapor se filtraba por las turbinas que silbaban débilmente, vivas a pesar del abandono. Localizaron el armario de interruptores en un cobertizo auxiliar. El dron ganzúa de Sin entró, con sus dedos danzando como arañas plateadas. La puerta se abrió de golpe para revelar 8 enormes interruptores de cerámica. Cada uno pesaba 20 kilos. Cargaron 4 en el trineo de Reyes, Enkai guardó 2 en su soporte magnético para el torso. Quedaban 2. Alejandro se preparó, con las piernas temblorosas, y levantó uno con un gruñido. Sin arqueó una ceja, pero lo permitió. La partida comenzó con suavidad, pero se desintegró cuando el lidar de Reyes detectó movimiento tras las torres de refrigeración. Un exoesqueleto autónomo ruso oso gris apareció lentamente, 3 metros, blindado con armadura reactiva y decorado con la descolorida insignia de Zvezda. Las cápsulas de armas motorizadas rastreaban, analizando los niveles de amenaza. Ejecuta interferencia de diagnóstico, Siseo Sin. Enkai disparó una ráfaga de ruido descifrado, pero el exoesqueleto cambió a óptico. Los vio.
Un torrente de viejos terrores limpió a Alejandro, los perros en Ciudad de México, los drones en Calderón y el destello en el cielo. Quiso acurrucarse hasta que el metal lo olvidara. En cambio, sintió el peso de la cerámica en sus brazos, 15 años de diseño de interruptores diseñados para proteger las turbinas del arco eléctrico, y los apretó. El exoesqueleto emitió una orden autotraducida: renuncia a tus activos o te exterminarán. Se desplegó un cañón giratorio. Sin giró su moto de costado, desplegando alas de espejo para dispersar los telémetros de As. Reyes se zambulló tras un tanque de azufre. Encai se elevó, colocándose entre Alejandro y el exoesqueleto. Protocolo de negociación, anunció. Negociación, gritó Sin. Pero el tiempo era polvo que se deslizaba entre cristales rotos. Encai abrió un canal en frecuencias arcaicas de la OTAN, transmitiendo su identidad como agente humanitario que entregaba componentes de energía a un refugio civil. El exoesqueleto dudó, mientras el árbol lógico se resistía a las órdenes prioritarias. Ese pequeño retraso lo salvó. Sin disparó una granada de llamarada solar que llevaba oculta en su chaqueta. La luz estalló en un blanco azulado, cada sombra gritaba mediodía. La visión de Alejandro se llenó de fantasmas de imágenes residuales. A través del resplandor, vio cómo el exotraje se tambaleaba, con la óptica sobrecargada. Encai aprovechó el instante, impulsándose hacia adelante, cortando su carga para aligerar la masa. Lanzó una punta de tungsteno a la articulación de un tobillo. El proyectil golpeó el metal, no penetrando, sino desviando los giroscopios. Sin aceleró su moto directamente hacia el traje, con la sierra de cadena zumbando en la proa. Pasó a toda velocidad, cortando las mangueras hidráulicas expuestas. Un chorro de fluido neón pulverizó el aire. El exotraje recuperó sus sistemas en segundos brutales, blandió su cañón, pero Alejandro ya se movía, agarrando el rompedor cerámico como un ariete. Lo estrelló contra el cañón del arma. El rompedor se hizo añicos, esparciéndose fragmentos, pero la cerámica es vidrio, y el vidrio llueve con filo de cuchilla. Los fragmentos cortaron cables densos, el cañón chispeó y luego se precipitó hacia adentro, una mini explosión que provocó fracturas concéntricas sobre la armadura. El dolor atravesó el brazo de Alejandro, el retroceso entumeció sus dedos. El exotraje alzó un puño del tamaño de una caja de herramientas. Encai se interpuso, con los propulsores rugiendo, y absorbió el golpe. Las placas de blindaje cedieron, varios giroscopios fallaron. El dron se estrelló de lado, con la lente parpadeando. La rabia, ardiente como el asfalto al mediodía, se encendió en Alejandro. Agarró un fragmento de cerámica, se lanzó bajo los brazos actuadores que se agitaban y lo hundió en una junta. La electricidad se quebró, el traje sufrió un espasmo, los servos de las rodillas se bloquearon. Reyes emergió, apuntó con una pistola de bengalas y disparó a la fuga de refrigerante. La llama floreció. El exotraje se derrumbó con un grito metálico, estrellándose contra las pasarelas en un estanque de salmuera que silbaba como serpientes friéndose. Se hundió, el vapor cubrió la superficie. Silencio, salvo por la respiración agitada de Alejandro. Sin se acercó, apuntando con la pistola al agua hirviendo hasta que nada se movió. Entonces se arrodilló junto a Encai, quien yacía torcido, con un rotor girando sin rumbo. Matriz central comprometida, graznó el dron. Particiones de memoria inaccesibles. Alejandro se arrodilló. No, quédate conmigo. Abrió una trampilla de mantenimiento, con las manos empapadas de sudor, y vislumbró placas de circuitos quemadas, la parte donde vivían los sueños. Sin sacó un kit de parches, pero negó con la cabeza. Lo estructural lo podemos arreglar. ¿Sectores de datos? Puede que hayan desaparecido. Reyes revisó el brazo de Alejandro, envolviéndolo con una venda empapada en pasta analgésica de orégano. Tenemos lo que buscamos. Nos vamos ahora, antes de que lleguen depredadores más grandes. Cojearon de vuelta hacia las motos, cargando los frenos restantes. Encai, inestable, tartamudeó en vuelo a baja altitud, su voz se redujo a la mitad, las sílabas se arrastraban estáticas. Alejandro caminaba a su lado, con una mano en la carcasa como si guiara a un caballo herido.
El viaje de regreso se alargó lentamente. El atardecer vidriaba el cobre del desierto, el cielo se teñía de violeta. La luz del dron oscilaba, volviéndose errática. Alejandro hablaba sin parar, historias sobre los niños de la cinta, sobre la plantación del pozo, sobre cómo, si a Emkay le apetecía, podría pintar franjas de carreras en el casco. Cualquier cosa para anclar la conciencia. En un momento dado, Emkay respondió con una secuencia confusa de códigos numéricos que no se decodificaron. La voz de Alejandro se quebró de súplica, pero no se detuvo. Llegaron a las puertas perimetrales cerca de la medianoche. Los focos iluminaron la zona, las torres de espejo se abrieron. Los médicos se apiñaron, descargando los interruptores y llevando a Emkay rápidamente a la bahía de diagnóstico. Alejandro lo siguió hasta que una barrera de seguridad lo bloqueó. Necesitamos un ambiente limpio, se disculpó un técnico. Sin lo agarró del hombro. Déjalos trabajar. Nos salvaste a todos. Pero salvarse no se sintió como una victoria, pues pasó la noche fuera de la puerta de la bahía, con los puños apretados bajo las rodillas, escuchando las alarmas apagadas y los servoejercicios. Debió de dormitar porque el amanecer se filtró antes de que Reyes lo despertara, ofreciéndole una taza de atole especiado. Todavía lo intentan, dijo el médico con voz neutral pero amable. Ve a descansar. Alejandro se negó. Las horas transcurrieron, lo supo porque la luz del sol se reflejaba en las baldosas del pasillo como barrotes de prisión. Al mediodía, Sin emergió con las gafas de soldar en la frente. Hemos estabilizado el hardware. Grupos de memoria, fragmentados. Algunos registros se pueden recuperar, quizá más con el tiempo. Dudó, como un soldado poco acostumbrado a dar esperanzas. Tu amigo arrancará pronto. Pero hay algo más. Le entregó una placa de datos envuelta en plástico. Encontramos esto entre los sectores dañados. Parece una instantánea tomada justo antes del impacto. Alejandro colocó la pizarra. Un holograma floreció, pixelado pero con suficiente claridad, el mismo, de pie al amanecer la mañana de la partida, con el cabello alborotado, sonriendo mientras balanceaba el hueso de melocotón en su pulgar. Emkay había capturado la imagen con discreción. Debajo de la imagen, un pie de foto, Alejandro, estado, próspero. La fecha y hora del archivo coincidían con el segundo exacto en que salieron de la puerta. Apretó la pizarra contra su pecho como si fuera a reiniciar los corazones. Cuando Emkay finalmente salió de la plataforma, con sus nuevos paneles brillando de acero opaco, sus movimientos eran vacilantes. Pase de diagnóstico, dijo con un tono desconocido, como si lo conociera por primera vez. El pánico se apoderó de él hasta que la lente se dilató, y una su voz más suave susurró, Ale. Quedas intacto. La frase fue confusa, pero la intención persistió. Las lágrimas nublaron la visión del chico, rió, casi sollozando, y los estabilizadores del dron batieron como alas de alivio. La celebración duró minutos, las bocinas interrumpieron la reunión. Los altavoces gritaron, todo el personal de defensa a sus puestos, columna blindada enemiga avistada en el vector este. Las señales de radar destellaron glifos rojos. El Diven se preparó para el asedio. Alejandro se secó las mejillas y levantó la placa de datos para que Emkay la viera. Aún no hemos terminado, dijo. Afirmativo, respondió el dron con voz más firme. Nuevo objetivo, defender el valle. Corrieron hacia la cubierta de mando. El corazón de Alejandro latía con fuerza, no de miedo, sino de convicción. Ahora comprendía que la seguridad nunca fue un lugar, sino una línea en movimiento sostenida por quienes estaban dispuestos a permanecer en ella. Los muros exteriores retumbaron cuando el primer proyectil impactó en las murallas de espejo, esparciendo vidrio fundido sobre la maleza. Las sirenas convergieron en un único y sostenido gemido, el sonido de un mundo que exigía una decisión. Alejandro y Emkay entraron en el centro táctico donde el teniente Sin asignó posiciones, el chico a una batería de drones utilitarios reacondicionados para evacuación médica y Emkay a la línea del frente, conectando con los conjuntos de espejos para coordinar el fuego de rayos. El dron dudó. La separación disminuye la moral del menor, protestó. El tono de Sin se suavizó.
Estará más seguro atrás. Y tus subrutinas de puntería son inigualables. Miró a Alejandro. ¿A menos que quieras algo diferente? El miedo se apoderó de él, pero la respuesta vino de algún lugar más allá. Vete, le dijo a Enkai. Yo mantendré con vida a los heridos. Tú protege a los demás. Extendió la mano, rozando el casco metálico. Escribiremos esta parte del libro más tarde. El dron giró, con la lente parpadeando con un pulso afirmativo, y luego se disparó por el pasillo, con los propulsores quemando el linóleo desgastado. Alejandro exhaló, irguió los hombros y corrió hacia la bahía de drones, donde 20 pequeños cuadricópteros esperaban el nuevo código de piloto. Se conectó, con los dedos bailando sobre las teclas de la consola, familiares de las competiciones de hangar, pero ahora cada línea podría salvar vidas en lugar de ganar vítores. Afuera, los tanques de la coalición coronaban las colinas, las torretas escupían proyectiles de plasma. Los espejos se inclinaban, los láseres se disparaban, la munición florecía en el aire como fuegos artificiales deformados. El asentamiento se convirtió en un horno de luz y truenos. Los cuadricópteros de Alejandro se adentraban en las zonas de aniquilación, desplegando escudos inflables alrededor de los ingenieros caídos y arrastrándolos a las tiendas de triaje. Modificó el código en pleno vuelo, hackeando los drones para maximizar la batería y para pilotar automáticamente las espirales evasivas cuando los sensores detectaban cúmulos de tungsteno. Entre salidas, vislumbró a Enkai a través de los relés de las cámaras, flotaba sobre las torres, transmitiendo telemetría angular a los artilleros, sus nuevos paneles reflejaban la puesta de sol como oro cepillado. En un momento dado, una columna de misiles lo envolvió, el humo se disipó para revelar el dron aún en el aire, con el blindaje quemado, pero la lente brillante. Alejandro lanzó un grito de alegría, sorprendiendo a los médicos apiñados junto a un herido. Las horas se convirtieron en crepúsculo, luego en noche. El enemigo presionaba, pero los defensores de la cinta resistieron, los espejos destrozaban las columnas, los morteros EMP destrozaban los cerebros de los exotrajes. Finalmente, las líneas de la coalición flaquearon y se retiraron, dejando cráteres humeantes y huellas destrozadas. Los vítores estallaron en las barricadas, los reflectores trazaron arcos de victoria en un cielo desolado. Sin embargo, la celebración permaneció en silencio, todos sabían que la retirada era un respiro, no una rendición. La guerra tenía 1000 vidas. Alejandro encontró a Enkai en un parapeto con vistas al desierto humeante. El casco del dron vibraba con el calor residual, pero cuando habló, su voz transmitía un suave orgullo. Éxito táctico, asentamiento asegurado. Alejandro se apoyó en el metal abrasador, demasiado exhausto para mantenerse en pie. Lo lograste. Nosotros, corrigió Enkai. Tras una pausa, añadió, los grupos de memoria siguen dañados. Pero los nuevos registros indican, suficiencia. Se rió. Crearemos nuevos recuerdos. Mucho por delante. Debajo de ellos, los residentes de la cinta arrastraban cajas de suministros, instalaban nuevas placas de espejo y atendían a los heridos. Los melocotoneros de la terraza interior se estremecían bajo las corrientes de aire, pero permanecían en pie, sus hojas reflejaban el resplandor de las luciérnagas de las brasas de plasma. Alejandro metió la mano en el bolsillo y sacó una fina raíz del hueso del melocotón, había roto la tierra durante el asedio, el brote estaba pálido pero vivo. Se la ofreció al dron. Algún día esto será un huerto entero. La lente de Enkai reflejó la diminuta hoja. Curva de crecimiento proyectada, 86% de probabilidad de primera floración en 3 años si se mantienen las condiciones óptimas. Entonces será mejor que establezcamos esas condiciones, dijo Alejandro, con los párpados pesados pero con destellos de determinación. Guardó la plántula y miró al este, donde la primera grisura del amanecer pintaba nubes. Más allá del horizonte se extendían naciones desgarradas, heridas radiactivas y posibilidades incalculables. El valle aún respiraba. Los estabilizadores de Enkai hicieron clic y, por un momento de tranquilidad, la máquina y el niño escucharon el viento girar a través de los pilones de espejo, llevando consigo el más leve aroma a melón, menta y tierra que ya no estaba envenenada. La oscuridad sin luna cubría el valle como una cortina opaca,
pero dentro del asentamiento, las linternas brillaban tenuemente en las terrazas donde los heridos dormían y los melocotoneros susurraban con el viento tibio. Alejandro no podía dormir. Habían pasado 3 semanas desde la noche en que el blindaje de la coalición se estrelló contra los espejos de la cinta y el sabor del miedo aún se le pegaba en la lengua como el aceite de armas se pega a la tela. Caminó entre las hileras de tiendas hasta que el casco pulido captó su atención. MK, encaramado en una grúa de mantenimiento, con la lente inclinada hacia el cielo norte como si escuchara un trueno lejano. Alejandro subió la escalera, con las articulaciones aún doloridas por los interminables turnos de triaje. El blindaje exterior del dron estaba a medio reemplazar, una aleación más elegante recuperada de los restos enemigos, así que ahora lucía cicatrices y trofeos a la vez. ¿No pudiste dormir?, preguntó. Analizando emisiones aurorales irregulares, respondió la máquina. Hilos de estática impregnaban su voz, pero cada día sonaba más natural. Frecuencia e intensidad en aumento. Vector de origen, órbita polar. Satélites de la coalición, adivinó Alejandro. Alta probabilidad. Patrón consistente con la plataforma de energía dirigida. Eso le dio al chico un escalofrío más profundo que cualquier noche del desierto. La energía dirigida significaba conjuntos de espejos orbitales, bombardeo desde el espacio, imposible de interceptar desde tierra. Se imaginó todo el valle desintegrado, los bancos de semillas reducidos a cenizas flotantes, el brote de su habitación convertido en fibra de carbono. El Consejo de la Cinta celebró una sesión de emergencia al amanecer. El teniente ingeniero Sim, la doctora Paloma Terrazas, llegada con una caravana de agrónomos, y los comandantes de 3 enclaves vecinos se apiñaron alrededor de una mesa de proyección cuyo cristal mostraba fracturas como telarañas. MK transmitía sus datos, las puntas aurorales formaban una espiral precisa que se estrechaba a diario, como un nudo corredizo dirigido a un conjunto de coordenadas, las suyas. Paloma se presionó los labios con las yemas de los dedos. Están dirigiendo espejos orbitales para concentrar el flujo solar. Cuando se complete la convergencia. No terminó la frase. Sin exhaló entre dientes. ¿Hay alguna posibilidad de que se conformen con el asedio en lugar de la aniquilación? Su último asalto terrestre fracasó, dijo Reyes, revisando los gráficos. La humillación invita a la exageración. La conversación giró en torno a contingencias, búnkeres subterráneos, éxodo masivo, incluso rendición. Alejandro escuchaba, con los nudillos blancos alrededor de una taza metálica de brebaje de achicoria. La rendición sabía peor que la bebida. Observó el mapa proyectado bajo los datos de MK, arroyos, torres de espejo, campos que habían rescatado de la muerte. La gente había echado raíces aquí. Rendirse no es garantía de supervivencia, soltó, sorprendiéndose a sí mismo y a la sala. Desmantelarán la tecnología, reclutarán a cualquiera lo suficientemente fuerte como para portar un rifle y deportarán al resto a campos de investigación. Todos lo hemos oído. Se hizo el silencio, entonces Sim preguntó en voz baja, ¿qué piensas, Alejandro? El chico se lamió los labios secos. Desactiva la plataforma. Reyes arqueó las cejas. Un arma orbital. Casi imposible incluso para la llave inglesa de MK. La lente de MK se dilató. El programa de mantenimiento de la plataforma implica el enlace ascendente del control terrestre. Destruir el control, abortar el arma. ¿Dónde?, preguntó Sim. ¿Hermosillo otra vez? Reyes gimió. Negativo. Enlace costero integrado en un complejo de plataformas marinas, Bahía de la Ascensión, costa de Baja California. Fortificación mínima. La coalición asumió que el secreto era suficiente para la defensa. Paloma tamborileó con las uñas. ¿Sugieres infiltrarnos en una plataforma marítima y cortar su antena antes de que nos quemen? ¿Cronología? La espiral converge en 9 días, dijo MK. Incluso si un equipo llega a la plataforma, argumentó Reyes, ¿cómo cruzarían 200 kilómetros de desierto controlado por la coalición, además de la zona de surf? La respuesta de Alejandro se formó antes de que la duda pudiera estrangularla. Todavía tenemos el rastreador. El rastreador,
soldado de nuevo, se acurrucaba bajo una lona cerca del almacén de máquinas. Su pila de hidrógeno había vuelto a la vida, y un pequeño taller había montado aletas de vela de tela reflectante para ampliar el alcance bajo el sol. Sin se cruzó con la lente de Emkai, luego con la de Alejandro. Podríamos acomodar un equipo de ataque de 4, Emkai, el chico, un ingeniero de explosivos y un médico. Miró a Reyes y a sí misma. Ya somos voluntarios. Paloma abrió la boca para protestar, pero sin levantó la mano. Si fracasamos, el valle morirá. Si triunfamos, el valle sobrevivirá. Puede que las probabilidades sean malas, pero negarse te hará perder la cabeza. El consejo votó, el resultado fue de 6-1 a favor. Paloma emitió el único voto en contra con lágrimas en los ojos, y luego le entregó a Alejandro una bolsita de cuero con pastillas de inoculación. Si alguien puede revivir la tierra muerta, eres tú, dijo, apretándole el hombro. Así que regresa a casa con vida para demostrar mi fe. Asterisco asterisco. La noche antes de partir, Alejandro trasplantó su brote de durazno a un delgado frasco de plástico lleno de humus. Lo metió en un estuche aislante con la inscripción Rotary Mad y lo guardó detrás del asiento del conductor. Emkai observaba, con el anillo luminoso fijo. Tú guardas los datos, susurró Alejandro. Yo me quedo con el árbol. Juntos lo recordamos todo. Integridad de memoria al 74%, respondió el dron, casi bromeando. La conservaré. Partieron al amanecer, con el techo de la oruga reluciendo bajo la lámina solar recién soldada. Sin piloto, Reyes navegó, Emkai manejó la torreta dorsal, equipada con un inhibidor de lidar, y Alejandro se encargó de las comunicaciones. Las puertas del asentamiento se redujeron en las cámaras traseras hasta que solo el desierto llenó las pantallas. El calor diurno presionaba como vidrio fundido. Hacían malabarismos con la potencia de los depuradores de aire y los motores, desplazándose silenciosamente al paso de los convoys, camiones rusos transportando mineral de cobalto hacia el sur, furgonetas de radar iraníes repletas de antenas. Los algoritmos de señuelo que Emkai instaló en los drones enemigos desviaron la atención de los observadores hacia otros lugares. Aún así, el equipo se movía como fantasmas, descansando bajo redes de camuflaje con patrones de píxeles LED cambiantes. El tercer día se adentraron en los cañones de la Sierra de San Francisco, piedra roja tallada por antiguas aguas subterráneas. Aquí, la presencia de la coalición disminuyó, pero también lo hicieron los caminos. El vehículo rebotó sobre arroyos hasta que un puntal trasero se agrietó. Mientras insoldaba placas de refuerzo, Alejandro caminó para explorar. En un recodo del cañón descubrió petroglifos inscritos milenios antes de cualquier bomba, soles en espiral, cazadores de palos persiguiendo ciervos. Pasó los pigmentos con los dedos, sintiendo la continuidad, la gente siempre marcando la presencia contra el olvido. Tomó una foto con el escáner de Emkai y la subió al archivo del valle mediante una ráfaga de luz tensa. Un pequeño acto de desafío, grabar, no borrar. Esa noche acamparon bajo aleros donde anidaban golondrinas. Reyes, habitualmente callado, compartió raciones de mezcal y bajo extrañas constelaciones, contaron fragmentos de sus vidas de antes de la guerra. Sin una vez quiso diseñar montañas rusas, Reyes tocó el violonchelo hasta que la radiación le deformó los nervios motores finos. Alejandro habló por último, en voz baja, pienso en el momento en que encontré a Emkai y en cómo el azar eligió a mi familia ahora. Quizás mañana podamos elegir por alguien más. Emkai generó un acorde suave desde su buffer de audio, tonalidad mayor, suave, y el cañón pareció respirar. Asterisco asterisco. A la sexta mañana, el golfo resplandecía entre la bruma, azul como el cristal de cobalto que antaño brillaba mortalmente. Las plataformas petrolíferas se alzaban como fortalezas esqueléticas. Banderas de la coalición, un dragón rojo entrelazado con una estrella rusa, ondeaban en los pórticos de las torres de perforación. Emkai superpuso esquemas, la antena principal de enlace ascendente estaba ubicada en la plataforma Epsilon, a medio kilómetro de puentes y pasarelas de la plataforma de aterrizaje más cercana. Se recomienda la infiltración marina, decía. Escondieron la oruga en los manglares e inflaron un esquife plegable cuyo casco incorporaba el tejido fúngico de paloma.
Sin conectó una pequeña celda de reactor a un motor fuera borda eléctrico. El rocío olía a salobre, viento de alta mar. Reyes calibró el Geiger, el fondo aquí es más bajo, las bombas no afectaron esta zona, pero los buques de guerra rondaban el horizonte. A mitad de camino, los sensores del Emcay emitieron pulsos de sonar. Dron de patrulla submarina, advirtió. Sin apagó el motor, el silencio los carcomía hasta que el sonar se desvaneció. Remaron el último tramo, con los remos enfundados en tela. Amarraron bajo una escalera de servicio. El óxido se descascarillaba cuando Alejandro subió primero, con las palmas sudando tanto que notaba el sabor a sal. La cubierta olía a alquitrán y diésel. Se oyó el silbato del turno, trabajadores dentro. Uniformes de la coalición, sí, pero corrían rumores de que muchas tripulaciones de alta mar eran prisioneros o pescadores forzados. Enemigos por coacción, no por convicción. El equipo avanzó por el laberinto de conductos. Emcay falsificó los chips de las placas y las puertas se abrieron. Reyes colocó granadas electromagnéticas en los racks de comunicaciones de respaldo. Alejandro se maravilló ante la escala industrial, tuberías tan gruesas como troncos de roble, válvulas como flores de acero. Llegaron a una estrecha pasarela expuesta al cielo, que se extendía sobre un abismo de agua negra. En su extremo opuesto se alzaba la torre de enlace ascendente, con la antena alzada, transmitiendo rayos invisibles pero letales. Abajo, un cuarteto de guardias fumaba, con los rifles colgados pero sin el seguro. Mínimo impacto, susurró Sim. Reyes le entregó a Alejandro un cilindro de plástico. Carga de termita. Agarrar el pivote del plato, tirar del pasador y correr. El corazón le latía con fuerza. Alejandro asintió y tocó el casco de Emcay para tener suerte. El dron se elevó, ocultando su señal con una niebla que absorbía el radar. Sin se deslizó a la izquierda por la pasarela de servicio, Reyes a la derecha, cubriendo los ángulos. Alejandro se preparó y luego sprintó. Los guardias se pusieron de pie de golpe, gritando. Las balas resonaron en la reja de acero. Emcay dejó caer perdigones, una llamarada blanca cegó a los observadores. Alejandro se zambulló, rodó, derrapando bajo el puntal estructural. La termita resonó en el soporte de la antena. El pasador se soltó y se encendió un rugido químico. El metal chirrió, el eje del plato se deformó en naranja fundido. Las alarmas aullaron, las luces estroboscópicas rojas giraron. Alejandro retrocedió disparado, pero el guardia se recuperó y lo apuntó. Sonó un disparo, el viento le golpeó las costillas, pero la placa del traje recibió el impacto. Se tambaleó. El guardia se acercó, con la culata del rifle levantada. Un estruendo ensordecedor, Emcay apartó al soldado de un golpe. Pero el segundo guardia disparó a quemarropa contra la lente del dron. El cristal, como una telaraña, parpadeó. Alejandro agarró el rifle caído y golpeó con la culata al atacante. El entrenamiento le dijo que disparara, pero el alma se negó. En cambio, pateó el rifle, precipitándolo al abismo. La superestructura de la torre se retorció cuando la termita devoró los cojinetes. La antena se desprendió, estrellándose contra la pasarela en una lluvia de chispas. Una bola de fuego se elevó hacia el cielo, la red de energía superior parpadeó al perder la conexión con el conjunto orbital. Corrieron mientras las bocinas se convertían en un caos de ruso, mandarín y farsi. El vuelo de Emcay se desvió, el objetivo medio ciego, los estabilizadores erráticos. Al llegar a la escalera, Reyes saltó primero, sin después. Alejandro dudó, indicándole a Emcay con un gesto, vete. El dron descendió torpemente, con los rotores chirriando. Alejandro lo siguió, con las olas a punto de caer a sus pies. Cortaron el cabo de amarre, con el motor rugiendo mientras las balas roían la espuma de la popa. El esquife se abalanzó sobre el agua, dejando la plataforma en llamas tras ellos. Se produjeron explosiones secundarias, las granadas EMP de Reyes quemaron los generadores en ráfagas de dominó. Cuando el horizonte finalmente se tragó las columnas de humo, Sin exhaló. Antena desconectada, enlace ascendente frito. Ahora la pregunta, ¿el sistema orbital se autoabortará o cambiará de protocolo?
La respuesta de Encai fue áspera, un augurio empañado por los daños. Solo cortamos el control de baja. Probablemente la base secundaria esté en la zona de coalición de Arizona. Si desvían su ruta en 48 horas, el arma solar se fijará de nuevo. Sin golpeó el casco con el puño. Entonces no terminamos esto. Ganamos tiempo. El tiempo lo es todo, recordó Reyes, presionando una gasa sobre el costado magullado de Alejandro. Asterisco asterisco. Llegaron a la costa cerca del amanecer del 8º día. El rastreador estaba intacto, pero con poco combustible. El desierto de regreso ahora está plagado de patrullas de búsqueda dirigidas por el SOS de la plataforma. La apertura del sensor del Encai se fundió a medias, lo que redujo el alcance del escaneo. Sin formuló una ruta en zigzag a través de salares donde los espejismos distorsionaban las señales de calor. Conducían de noche, enterrando el vehículo bajo una red durante el día. Alejandro cuidaba los brotes, cuyas hojas se rizaban por el aire salado, pero estaban vivas. Le susurraba historias, leyendas de lluvias en el desierto, de personas que eligen la vida. La tercera noche, los drones de la coalición barrieron la red. Su red descendió como estrellas fugaces, docenas de microcuadricópteros emitiendo un lidar en forma de abanico. Esconderse fue inútil. Sim pisó a fondo el acelerador, adentrándose en el laberinto del cañón de Sierra San Pedro. Un enjambre de drones los persiguió, transmitiendo coordenadas. Encai se conectó al navegador de la oruga, transmitiendo pulsos de señuelo para confundir a los perseguidores. El recorrido terminó en un cuello de botella donde la pared del cañón se inclinaba 50 metros. No había salida. Sim patinó hasta detenerse. Retrocedan y se acabó. La mirada de Alejandro se elevó hacia el saliente estrellado, el acantilado de petroglifos que había fotografiado. El sol espiral parecía brillar tenuemente, quizá el reflejo de las luces de los drones. Arriba, murmuró. Con excavadora no, dijo Reyes. El metal del rastreador, rastrearán las señales de todos modos. Subiremos. El plan, a medio desarrollar pero seguro, subir, colocar una baliza térmica sobre la cresta para atraer drones, enviar el piloto automático del rastreador a un callejón sin salida más profundo, detonar la pila de hidrógeno y eliminar el enjambre. Sim se mordió el labio. Es un riesgo infernal. Pero si los drones no siguen. Encai, lente rota, placa del servo hizo clic. Probabilidad de éxito, 43%. Continúe. Cargaron el lanzador de ganchos, la termita y la caja de brotes. Sim configuró la computadora del rastreador, aceleró al máximo hacia el norte tras 30 segundos de retraso. El equipo trepó por la ladera de Pedregal, Alejandro trepó con sorprendente ferocidad, Encai se mantuvo en el aire con cuerdas estables a pesar de los giroscopios defectuosos. En la cresta, encajaron la baliza en la grieta, apuntando hacia el cielo. El motor de la oruga rugió bajo el cañón. Los drones se dirigieron, buscando calor. Los sensores descendieron en masa. La oruga se disparó hacia adelante, resonando en la piedra. Alejandro contuvo la respiración hasta el pitido de la señal, el tanque de hidrógeno se llenó de hidrógeno. La noche se volvió blanca, el cañón se convirtió en una botella de relámpagos. Los iconos de los drones se desvanecieron en una inundación de estática. La onda expansiva onduló a través de la piedra, lamiendo el polvo de la cima de la cresta. Volvió el silencio, solo entrecortado por el crujido de las conchas, lejos del valle. Sim soltó una risa temblorosa. Un enjambre menos. Recorrieron el resto del trayecto a pie, 4 días de marchas abrasadoras, racionando pastillas de desalinización. Los sistemas de vuelo de Encai fallaron por completo al segundo día, el dron caminaba sobre extremidades de apoyo, con cada paso sacudiéndose. Alejandro se ofreció a llevar el equipo, pero él también redujo la velocidad. Reyes compartió chicle estimulante y contó los latidos del corazón. Un día antes de la convergencia prevista del espejo orbital, si el enlace ascendente alternativo tenía éxito, llegaron al perímetro del valle. Las torres de los espejos brillaban bajo el sol matutino. Las puertas se abrieron entre vítores frenéticos y los médicos acudieron a toda prisa.
Paloma casi derribó a Alejandro, con los ojos llenos de alivio y rabia. Te dije que regresaras, lo regañó. Lo hice, sonrió él, y luego se desplomó en sus brazos. Asterisco asterisco. El consejo se reunió en la enfermería, donde Alejandro yacía con una vía intravenosa y Encai conectado a la red eléctrica. Los relés de datos confirmaron que el conjunto orbital estaba desconectado. La plataforma entró en modo seguro al no poder verificar los enlaces ascendentes duales dentro de la ventana de redundancia. El enemigo podría reconstruirse con meses de antelación, pero la amenaza inmediata desapareció. Estalló la celebración, una banda improvisada tocando tambores corrugados, niños encendiendo cometas de fósforo. Sin embargo, bajo el júbilo, la conciencia bullía, la coalición seguía concentrada. Frustrada la oportunidad orbital, los comandantes intentarían un asalto terrestre 2 veces con ferocidad. Alejandro se recuperó lentamente. Las costillas magulladas se unieron, pero la fatiga persistía, como la guerra que se impone en la inocencia. Pasaba las tardes en el invernadero cuidando nuevos injertos, tomateras entrelazadas con líquenes artificiales que filtraban estroncio. Paloma las llamaba plantas fénix. La reparación de Encai se prolongó. Los daños en los fragmentos del procesador convirtieron algunos sectores de memoria en fantasmas de solo lectura. Los técnicos debatieron intercambiar la corteza, pero Alejandro insistió, aunque esté fracturada, sigue siendo Encai. Así que parchearon lo que podían, dejando huecos como cicatrices en el código. Una noche, el dron se encendió, la lente volvió a brillar con intensidad, aunque el anillo interior se veía débil. Alejandro estaba sentado cerca, plantando lechugas. Las primeras palabras de Encai, operativo. Pérdidas de segmento, 21%. Luego, más suave, Ale, sigue prosperando. Dejó la paleta y sonrió. Más que nunca. Los informes se filtraron, los ejércitos de la coalición se reagrupaban más allá de la cresta oriental. Se repararon las torres de espejo, pero varias placas quemadas debilitaron los nodos. Sin el hidrógeno del rastreador, el combustible del valle escaseaba. El Consejo exploró alianzas. Los enclaves del norte ofrecieron carcasas cinéticas a cambio de cepas de invernadero, los hábitats costeros prometieron bioreactores de algas y Riven compartía diseños de haz espejo. Sin propuso una estrategia audaz, llevar la lucha fuera del valle, interrumpir los convoys de suministro y demostrar que Riven no es una fortaleza que se pueda dejar sin blanca, sino una fuerza capaz de contraatacar. Los espejos móviles podrían pivotar, los paneles de campo, que antes formaban parte de parques solares en desuso, podrían instalarse en plataformas del tamaño de orugas. Alejandro escuchaba desde la tribuna, con el corazón latiendo por la acción, pero con el recuerdo de la plataforma en llamas. Dio un paso al frente. Déjenme a mí y a Encai probar un prototipo de espejo móvil. A pequeña escala, de despliegue rápido. Muéstrenles nuestros movimientos ligeros. Paloma se erizó, es un niño. Él sostuvo su mirada. Niña que ya luchó por ti. El arma ligera es una extensión de la lente agrícola, el mismo método para enfocar el sol. ¿Quién mejor para afinarla que un jardinero y un dron nacidos para la reparación? El consejo debatió. Al final, a la guerra le importó poco la edad. Aprobaron una prueba limitada. Asterisco asterisco. Las semanas se convirtieron en labor. Los helióstatos abandonados al sur del valle fueron desmantelados, cortados en pétalos y montados en chasis de tractor restaurados. Los circuitos impresos, tomados de los archivos de Encai, permitieron la transformación en tiempo real para seguir el sol y rebotar los rayos a lo largo de arcos predeterminados. Las pruebas de campo pintaron mesetas con líneas brillantes y ondulantes, quemando trineos de blancos a kilómetros de distancia. Alejandro iba de copiloto, calibrando actuadores, Encai interaccionaba como cerebro de puntería. Los sectores dañados de la máquina generaron heurísticas poco convencionales, patrones de pulsos de rayos que brillaban, difractándose a través del polvo para ocultar su origen, cortando sin revelar su origen. Se corrió la voz. Células guerrilleras de Sonora solicitaron una manifestación. Alejandro y Encai lideraron la primera salida, flanqueados por voluntarios en motos de cross.
Se acercaron sigilosamente a la ruta de abastecimiento de la coalición, un convoy de 30 camiones, extendiéndose por el desierto abrasador. Al mediodía, los pétalos brillaron, los rayos rebotaron entre las cometas reflectoras portátiles, impactando en un camión cisterna de combustible. La explosión destrozó la línea, el caos dispersó a las tropas. La operación Damblade había comenzado. Con el paso de los meses, las incursiones se multiplicaron. Espejos móviles, con el nombre en código Sunwings, recorrieron crestas con patines de aire comprimido, dejando a los comandantes enemigos desconcertados. La propia luz solar se volvió partidista. Las represalias de la coalición bombardearon las coordenadas vacías. Alejandro, que ahora tenía 12 años, desarrolló una resiliencia desgarbada. El combate se volvió rutina, aunque nunca fácil. Cada noche escribía en un diario encuadernado con cinta, no muertes, sino vidas salvadas, camiones cargados de grano desviados a campos de refugiados, prisioneros liberados cuando los convoys huían. Los pulsos únicos de Encai se ganaron el indicativo espejo danzante. La radiación aún lamía el horizonte, pero el valle se expandía, se excavaban nuevas terrazas, los acuíferos se purificaban con filtros de líquenes. El huerto de duraznos maduró, la primera flor se desplegó, rosa pálido, como un tímido amanecer. Alejandro permaneció allí, dejando caer los pétalos sobre su rostro, saboreando la promesa. Sin embargo, el alto mando de la coalición preparó la última apuesta, saturar el valle con un metaloide en aerosol que reflejaría sus propias defensas espejo hacia el interior, cocinando a los habitantes de su santuario. Entrega mediante un enjambre de globos de gran altitud, demasiados para disparar, demasiado altos para los arcos de los alas solares. Encai marcó datos de conversaciones interceptadas. El consejo se tambaleó, la ventana de intercepción se redujo, los globos se lanzarían desde la base a las afueras de Guaymas en 3 días. Alejandro se ofreció como voluntario de nuevo. Sin también resultó herido en la última incursión, Reyes ahora es el líder de triaje. Paloma se enfrentó a la plantación de un huerto. Así que Alejandro y Encai irían solos, misión de exploración y destrucción. Viajaron en un chasis Sunwing reacondicionado con espejos gemelos plegados como alas de mariposa. Viajaron velozmente bajo noches sin estrellas. Llegaron a las ruinas de Guaymas, un puerto abarrotado de fragatas medio hundidas. Silos de lanzamiento erigidos en el muelle, globos de hidrógeno amarrados. Alejandro se arrastró por almacenes destrozados. Científicos de la coalición, con trajes especiales, programaron válvulas de escape. Contó 8 globos, cada uno del diámetro de una casa. Faltaban 4 horas para el amanecer. Plan simple, cortar las ataduras, dejar que los globos se desplacen sin control en la atmósfera antes de que el gas de relleno se caliente, carga útil desperdiciada. Pero hay muchos guardias, drones sobrevolando. Encai escaneó, encontró una pasarela de mantenimiento bajo el muelle que conduce a los cabrestantes de amarre. Se deslizaron por los túneles, con el agua del mar lamiéndoles los tobillos. La cámara cavernosa se abrió, los tambores del cabrestante zumbaron. Alejandro se acercó al primer cable y comenzó a quemarlo con un cortador de plasma portátil. El metal escupió chispas y se partió. El globo que lo cubría se estremeció, ascendiendo lentamente. Sonaron las sirenas de alarma. Corrió a la segunda, pero los reflectores se encendieron. Los soldados enemigos inundaron la pasarela. Encai lanzó una ráfaga electromagnética, quemando los rifles más cercanos. Alejandro cortó el segundo cable, pero la bala rozó la pierna. El dolor era intenso, pero presionó. 3 o 4 cables cortados. Cada globo se desplazó libremente, girando hacia el cielo. Las tropas se acercaron, acorralando la terminal de la pasarela. 7 minutos para el amanecer, entonó Encai. Alejandro sacó la última carga, una bomba de microespejo con forma que Paloma había adaptado. Sin riesgo, insistió, refiriéndose a alto riesgo. Armó el dispositivo, apuntando a los globos que quedaban amarrados. Los pétalos de espejo dispararon microrayos, detonando bolsas de gas. Una bola de fuego silbó en el cielo, una onda expansiva destrozó el muelle. Alejandro se arrojó al mar mientras las explosiones resonaban en sus huesos.
El agua salada se cerró violentamente sobre su cabeza. La superficie se agitaba con escombros, pero el amanecer extendía un dorado horizonte, iluminando los globos a la deriva en lo alto. La carga útil era inútil con el viento débil. La base de la coalición ardía. Alejandro se aferraba a la viga flotante, escupiendo salmuera. Emcay se mecía cerca, medio sumergido, con los ventiladores de propulsión chisporroteando. La lente parpadeaba débilmente. El rescate era improbable, pero los exploradores del valle habían esperado en alta mar en un bote pesquero. Una columna de humo servía de baliza. Subieron a Alejandro a bordo y tiraron del dron con un garfio. Al zarpar el barco, vio cómo el muelle se derrumbaba como un acordeón oxidado. Misión cumplida. Asterisco asterisco. Regreso a casa tranquilo. Celebración atenuada por las bajas en otros frentes. Sin embargo, los globos nunca llegaron. Dale vivió un día más. El huerto dio sus primeros frutos. Alejandro llevó un melocotón a la cuna de carga de Emcay. Cortó fruta en rodajas y ofreció un gajo en la palma. La sonda de muestreo del dron se extendió, analizando azúcares. Concentración de sacarosa óptima, anunció, y luego añadió con un tono más cálido, dulce. Alejandro mordió su mitad. El jugo le corrió por la barbilla. Rió, repentina y libremente, más fuerte que los disparos en el campo de batalla, más fuerte que las sirenas, tal vez lo suficientemente fuerte como para ahogar los fantasmas de las bombas en su memoria. Las estaciones cambiaron. La coalición se fracturó, los comandantes desertaron tras el corte de las líneas de suministro y la plataforma orbital quedó insalvable. Se redactaron acuerdos de alto el fuego en capitales agotadas por la guerra. Los delegados de Diven viajaron al norte, a la cumbre de Tucson. Alejandro los acompañó como símbolo de perseverancia, Emcay como prueba de que la empatía de las máquinas puede acompañar la tenacidad humana. En la vasta cúpula de la convención, salpicada de banderas de naciones destrozadas, el niño habló, de brotes que sobrevivieron a la lluvia radiactiva, de espejos que proyectaban luz no para cegar, sino para guiar las semillas hacia la fotosíntesis, de un futuro que se negaba a heredar solo ruinas. Los delegados escucharon, algunos con lágrimas en los ojos. Las negociaciones fueron arduas, pero los ultimátums se suavizaron. Un corredor de paz provisional se extendió desde Baja California hasta Sonora, donde ambas partes desmantelaron drones a cambio de tecnología agrícola. Los años venideros prometían sabotaje, hambre y desconfianza, pero también posibilidades. Alejandro, con apenas 13 años, fue nombrado enlace junior del proyecto transfronterizo de restauración de suelos, y Paloma fue su mentora. Emcay sirvió como ingeniero itinerante, optimizando las líneas de riego a lo largo de las zonas desmilitarizadas. Su lente fue finalmente reemplazada por cuarzo cultivado en el valle, dopado para mayor claridad, fusionando tierra y máquina. En una tarde perfumada por la lluvia del desierto, la primera tormenta real desde las bombas, Alejandro se encontraba bajo un melocotonero adulto en el huerto del valle. Las flores se habían convertido en esferas doradas. Arrancó una, recordando el destello, las ruinas, las dunas color cobalto, la plataforma en llamas y cada frágil milagro intermedio. Emcay flotaba a su lado, con el casco reflejando los relámpagos de la tormenta como si fueran constelaciones viajeros. ¿Crees que el mundo ya no va a acabar?, preguntó. Los modelos estadísticos asignan una probabilidad de estabilidad global del 47%, respondió el dron. Pausa. Sin embargo, el optimismo local supera a los algoritmos. Alejandro se rió y se guardó un melocotón para después. Seguiremos acortando distancias. Un trueno retumbó en la distancia, dando muestras de aprobación. Las luces a lo largo de las laderas aterrazadas centelleaban mientras familias de decenas de países, vestidas con acolchados, preparaban la cena. En algún lugar, una banda afinaba un violonchelo que Reyes reparó con chatarra de carbón. El teniente ingeniero Sin supervisó la construcción de la primera montaña rusa no defensiva, un circuito en espiral propulsado por velas solares. Arriba, las auroras titilaban con menos violencia ahora, brasas de una guerra que por fin se enfriaba. Alejandro y Emcay caminaban por los senderos del huerto, planeando ajustes en el riego, soñando con libros aún no escritos.
Ya no medían el tiempo por bombas, sino por estaciones de crecimiento. Cada amanecer aún exigía vigilancia, pero también ofrecía, creía el niño, calculaba la máquina, campos suficientes para todos, si se cuidaban con valentía.